Hola, Daisy? buenos días. Bien. Sí, señora. Quiero saludar especialmente a Roxana, a Miguela, a Aida, a Irene León, que también la distingo hace mucho tiempo, que nos ha acompañado también en todo el proceso de articulación continental de mujeres de la Cruz Vía Campesina. A las autoridades que están aquí, a las organizadoras y organizadores de este encuentro que creo que es muy, muy, muy importante. Es un momento en medio de una crisis, una situación de pandemia muy difícil y que tengamos este espacio para encontrarnos y para enfatizar lo que pensamos las mujeres, pero también cómo pensamos las mujeres que hacemos parte de organizaciones que nos han formado y que nos han ayudado a mirar el mundo de manera diferente. Primero quiero decir que cuando me dijeron que participara en el conversatorio, me dijeron que se titulaba Mujeres, Transformación Social y Ruralidad, consideré que era muy importante, muy bonito el título para hablar, para mirar y ahí reconocer también el papel de las mujeres. En estos momentos de pandemia, de alejamiento de los pueblos, de no poder encontrarnos, de no poder abrazarnos. Eh, Tenemos que decir que desafortunadamente las medidas que se han tomado aquí no es para mirar el campo, no se ha tenido en campo y sí. La carga, digamos, de la crisis económica se la han dado a los trabajadores y trabajadoras, tanto del campo como de la ciudad, y eso pues profundiza la crisis económica que ya veníamos. Y también decir que una de las tareas que tenemos campesinas y campesinos, comunidades negras, pueblos indígenas, de producir alimentos también, hoy en día debería verse con mayor relevancia y mayor importancia ese papel. Pero desafortunadamente las medidas que se han tomado hasta ahora no miran el fortalecimiento de la economía campesina, comunitaria y familiar como se ha planteado. Y también creo que antes de plantear el tema de las mujeres específicamente, porque eso es algo que perjudica a hombres y mujeres, lo que hemos visto ahora es la crisis de este modelo económico que está en Colombia, que está en América Latina y que a nivel global, pero que muestra que en la medida que pasa la pandemia, pues aumenta la crisis sanitaria y que estamos viendo que el modelo ha fracasado, digamos, en todos los aspectos. Y en medio de esta pandemia, pues ha aumentado la criminalización. Y digo lo de la criminalización para plantear también de la importancia de hablar de esas lideresas y líderes sociales que han asesinado y que este año ya llevamos 105, creo que hoy amanecimos con un número mayor por la defensa del territorio. Y defendemos el territorio de las transnacionales, defendemos los territorios de los megaproyectos, ¿sí? Territorios que están muy militarizados y que no hay una respuesta para decir por qué sucede y no hay una garantía de este Estado y este gobierno frente a eso. Creo que para FENSUAGRO es muy importante el reconocimiento del papel de las mujeres en la transformación de la sociedad. Hemos hecho, como decía el compañero Cristóbal, 43 años donde desde el inicio hemos participado hombres y mujeres, pero que no ha sido fácil porque tiene que ver todo también con lo que nosotros entendamos lo que significa o cómo juega el patriarcado en la discriminación de las mujeres. Porque sabemos que es estructural, que está en toda la sociedad, que está en toda la estructura de una sociedad, tanto en lo económico, en lo político, en lo social, en lo ideológico, ¿sí? Y desafortunadamente, de una manera que discrimina a las mujeres, ¿sí? Que naturaliza la violencia y que hace que algunos hombres tengan privilegios y que se sientan cómodos con esos privilegios. Pero me parece también importante destacar aquí la organicidad, la organización. Yo soy hija de una mujer campesina, bueno, mi papá también, pero una mujer campesina organizada desde el inicio que nos formó a nosotras
y a nosotros, mis hermanos, y que nos hizo entender de la necesidad de la organicidad para la libertad, para encontrar y defender nuestros derechos. Y en esa medida en que uno está organizado, pues también es un espacio de formación y de entender eso que estoy diciendo yo y de lo que han dicho tanto Aida como los dos compañeros de la discriminación que hay y que la necesidad de la despatriarcalización de la sociedad, pero también de la descolonización, ¿sí? También de acabar con la homofobia, con la xenofobia, con todo eso que el capitalismo hace y profundiza. Creo que eso es bastante importante, la organicidad y la formación política. Es importante para la transformación de la sociedad plantearnos el papel que jugamos tanto hombres y mujeres en la sociedad. Pero eso no, el cambio del chip mental, de la conciencia, de entender eso que nos han explicado aquí los compañeros, de la necesidad de ver a la mujer con derechos, que somos complementos o que somos parte de esta sociedad, somos parte de esta raza humana, ¿sí? En la medida en que nos vayamos formando y vamos concientizándonos. Por eso es tan importante este conversatorio y escuchar a los dos compañeros acá, porque no se hace por un decreto. Por un decreto nosotros no cambiamos el chip y vamos a dejar de ser machistas, entendemos lo que significa el patriarcado, ni nada de eso. Lo tenemos que hacer a través de estos espacios de comunicación, de conversatorio, de formación de manera conjunta entre hombres y mujeres. Para nosotras, la construcción de una nueva sociedad con justicia social, con equidad, significa que tengamos en cuenta al pueblo con la diversidad que hay, con las miradas que hay. Por eso es importante el espacio de la interculturalidad y mirarnos todos en medio de toda la diversidad que compone una sociedad. Y para nosotras plantearnos o politizar la soberanía alimentaria, politizar el hecho de hacer alimentos, politizar el hecho de tener una, mm, una huerta, ¿sí? Eso hace que vayamos transformando y que vayamos cambiando. Nosotros consideramos que desde ahora tenemos que hacerlo. Y eso no lo podemos hacer, no podemos plantearnos una reforma rural integral, no podemos plantearnos la soberanía alimentaria ni la agricultura campesina sin entender cómo se piensan las las comunidades negras, los pueblos indígenas, ¿sí? Cómo entiende también las mujeres y hombres de las ciudades. Por eso no lo podemos nosotras hacerlo solas, ni podemos hacerlo solos los campesinos. Por eso tenemos que trabajar mucho en la unidad, en entendernos, en defender nuestros territorios, pero como un todo, y entender también que esto no lo podemos hacer por ejemplo, es importante que en la Constitución del 91 se haya tenido un reconocimiento a los pueblos indígenas, las comunidades negras, pero no solamente ese reconocimiento, sino que se respete de verdad su cultura, su territorialidad, ¿sí? Y que no esté por encima los intereses económicos, que es lo que predomina aquí. Y nosotros necesitamos, como campesinos y campesinas colombianas, necesitamos el reconocimiento del campesinado como sujeto de derecho, y eso significa también la implementación de la Declaración de los Derechos de los Campesinos y Campesinas, pero no lo vamos a poder hacer solos ni solas. Lo tenemos que hacer en conjunto, la sociedad en su conjunto, el pueblo colombiano en su conjunto debe entender de esa necesidad, ¿sí? De esa necesidad. Y hoy en día, en medio de esta pandemia, es cuando más nosotros también tenemos que visibilizar que hombres y mujeres que estamos en estos espacios de organización, espacios sociales y políticos también, y que hemos planteado y que hemos criticado el modelo neoliberal, que hemos criticado el hecho de privatizar en los servicios y los derechos y que se convierta todo en una mercancía, hoy con mayor vigencia tenemos que decir que se tiene que estatizar los servicios.
que se tiene que mirar de manera diferente el sistema alimentario, que se tiene que tener en cuenta al campesinado, al indígena, al pueblo afrodescendiente o al pueblo negro, para nosotros poder producir alimentos y alimentar a los ciudadanos y ciudadanas. Y eso se tiene que hacer en la medida en que realmente se reconozca la importancia del derecho a la alimentación como un derecho humano y no como una mercancía. Y eso nos corresponde a todas y a todos. Nosotros hemos tenido una experiencia muy importante en los espacios del paro nacional, con mujeres que participan en los diferentes espacios, por ejemplo, como la Club Vía Campesina Colombia, que está integrada por 10 organizaciones, el espacio de la Cumbre Agraria, y que ya en la Cumbre Agraria hay también organizaciones, está la UNID, está el PCN y otras organizaciones que nos permiten mirar con mayor, digamos, mucho más completo el tema de la necesidad de la unidad. Nosotras desde FENSUAGRO consideramos también que tenemos que trabajar conjuntamente, ¿sí? Que tenemos que fortalecer la unidad, que tenemos que mirar cómo logramos exigir la implementación de los acuerdos de paz, ¿sí? Y que tenemos que exigir que haya realmente una paz en Colombia, y no va a haber mientras el gobierno esté dirigido por el Consejo Gremial, ¿sí? Por los intereses de los industriales y no por los intereses del pueblo. Mientras eso suceda, va a ser muy difícil que nosotros hagamos transformaciones. Y bueno, decir una vez más que es muy importante que la transformación se haga de manera conjunta y que veamos que el trabajo es del pueblo. La unidad la tiene que hacer el pueblo. El pueblo es mucho más grande que los que tienen el poder y nosotros nos tenemos que unir, hombres y mujeres, para esa transformación, y yo creo que ese es el momento oportuno para demostrar que realmente el modelo ha fracasado y que necesitamos construir y transformar la sociedad por una donde realmente haya equidad, haya justicia social y que estemos en armonía con el medio ambiente. Esas son como las cosas generales que quería plantear. Muchas gracias. Bueno, yo creo que la lucha de las mujeres por estar en estos espacios y estar organizando no es fácil, no es fácil. Y sobre todo teniendo en cuenta que el enemigo sí es muy poderoso, es muy poderoso sobre todo, y que está dominando pues toda la estructura, que eso permite las dificultades, pero y además con esta sociedad y todo lo demás, pues le queda a uno más difícil. Pero yo sí creo que lo principal, en el caso mío, por ejemplo, ha sido las bases importantes que me dio mi familia. Yo creo que la familia es algo muy, pero muy, muy importante en esto. Y si nosotros decimos que queremos transformar, pues la familia cumple una función muy, muy, muy importante. El segundo es la organización. Uno estar organizado. Yo nací en una organización, yo conozco la federación desde que estaba muy joven, estuve participando en las juventudes, y entonces eso también lo hace a uno no sentir solo nunca. He tenido momentos de mucha persecución, de desplazamiento, de salir de un sitio a otro, de asesinatos de parte de mi familia, pero la organización siempre ha estado ahí, apoyándonos, y eso ha sido pues muy importante. Yo realmente creo que no se puede no se puede cumplir con el trabajo en estos espacios si no tenemos una familia que nos acompañe y una organización que esté con nosotros también. Lo otro creo que ha sido la inspiración de otras mujeres, conocer las luchas de otras mujeres, de saber que uno no está solo, y también de conocer las experiencias en otros países. Yo creo que otra cosa que le enseña a uno esto es el trabajo colectivo, el no hacer cosas independientes o solo, o aislarse. Creo que el aislarse es lo peor cuando uno tiene amenazas. Lo que a uno lo apoya y lo acompaña pues es la comunidad. Yo creo que eso es bastante importante.
Y para mí la experiencia de otros países y conocer la vía campesina ha sido una fortaleza muy fuerte, porque en la vía campesina se reconoce la paridad de género, pero no como algo que quede escrito, sino que se hace en la realidad, en todos los espacios de dirección, en todos los espacios de toma de decisiones, hay paridad de género, siempre, siempre. Y eso es algo que nos enseña y que también ha permitido la vía, Fensuagro hizo parte de la fundación de la vía campesina, de la CLOC, y entonces también eso yo creo que no solamente a nosotras, sino a los compañeros que han participado y que participan y conocer todo eso también han ayudado a mirar de manera diferente la participación de las mujeres y eso yo creo que es muy, muy importante y eso ha generado una conciencia en que uno sigue luchando, uno dice que lo menos que le puede pasar en toda esta lucha es que lo detengan, que lo aprisionen, que lo vuelvan preso y lo peor pues que lo asesinen. Uno es consciente de esas cosas y sigue luchando por la transformación de la sociedad y sabe que si llega un momento en que uno no puede contemplar esa realidad, pues toda la lucha que hace uno se le quedará para que los nietos y los bisnietos y los nietos de todas las personas que hacen parte de nuestra organización puedan verlo. Entonces creo que eso ha sido para mí muy, muy fundamental y para poder estar en estos espacios. Frente a la propuesta de la vía campesina, digamos como mujeres en la construcción que estamos haciendo, tenemos que decir que en la primera conferencia que hubo en 1993 fue una conferencia donde participaron hombres y mujeres y se habló de un todo de los derechos de los campesinos, del análisis de lo que se planteaba. Pero a partir de la segunda se hizo la primera asamblea de mujeres donde hubo un espacio eh, donde nosotras reflexionamos e hicimos propuestas y esas propuestas las llevamos al colectivo y a partir de allí no hubo un espacio en los congresos de la CLOD y la Vía Campesina de comisión de mujeres donde mientras se hablaba de algunas cosas las mujeres se reunían, no. Hubo un espacio donde parte de los congresos era la asamblea de mujeres y allí nosotras construíamos las iniciativas y luego se aprobaban en el congreso como parte de las definiciones que se hacían. Y desde el 2010 para acá nosotros comenzamos a plantearnos la posición de las mujeres de la CLOD y la vía campesina con relación a la transformación de la sociedad y el papel y mirando la parte de las violencias que habían de género y al interior mismo de las organizaciones nuestras, de la sociedad, analizar lo que significaba el patriarcado, a mirar otros feminismos que habían, otras mujeres que nos inspiraron también. Entonces comenzamos a construir lo que llamamos nosotras el feminismo campesino y popular y lo llamamos feminismo campesino porque salía desde las bases, desde la práctica que nosotros hacíamos, desde los propios aprendizajes que hemos tenido, digamos, en cada uno de los espacios que estamos, sino que era popular porque también decíamos nosotros que en medio de la diversidad que tiene la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, que no dice que son solo campesinos, sino campo para integrar las comunidades indígenas, las comunidades negras. Entonces también el popular tiene que ver con esas otras miradas, ¿sí? Que nos sintiéramos todas incluidas allí y que los compañeros que hacían parte de las organizaciones se entendiera eso. La CLOC tiene organizaciones de mujeres, pero la mayoría son organizaciones mixtas. Entonces también cómo el debate se hacía con las organizaciones mixtas, porque para las organizaciones de mujeres pues era mucho más fácil esa construcción. Y también el popular significa que no solamente lo podemos hacer con las mujeres del campo o con las mujeres rurales, sino que también tenemos que hacerlo en conjunto y el debate conjunto con las otras mujeres del conjunto de la sociedad. Y las propuestas concretas que han salido de la CLOC y la vía campesina son siempre han tenido incidencia mucho más allá, digamos, han sido construidas para cada uno, para que nosotros la podamos aterrizar en cada uno de los países, porque la CLOT está integrada por organizaciones
campesinas, indígenas y negras de 21 países de América Latina y a nivel de la vía campesina en los 4 continentes, con más de 200 millones de afiliados, de campesinos y campesinas afiliados. Eso significa que lo que ha construido la vía campesina está construido desde esas bases, o sea, desde esos territorios. Y lo primero que creo que fue muy importante plantear lo que colocó la vía campesina fue el derecho a la soberanía alimentaria. Desde el año 2000, en 1996, nosotros estamos planteando la soberanía alimentaria como el derecho de los pueblos a construir las políticas agrarias para los países, donde tenga en cuenta el acceso a los recursos, que eso significa no solamente el acceso a la tierra, sino al agua, a la semilla, ¿sí? Y por eso hablamos de una reforma agraria integral, donde va mucho más allá del acceso a la tierra y estamos hablando del territorio. Y cuando hablamos del territorio, tenemos que reconocer que ha sido parte de lo que nos ha enseñado a los pueblos indígenas, a mirar de manera diferente la tierra. Y eso lo ha recogido la CLOC y la vía campesina. Igualmente, la Declaración de los Derechos de los Campesinos y las Campesinas fue una propuesta de la vía campesina en su conferencia en el año 2004. Y desde allí se hizo la Carta de los Derechos de los Campesinos y las Campesinas y se llevó a las Naciones Unidas. Duramos 17 años en esa lucha y hasta el 2018 fue aprobado en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Cada una de las cosas que nosotros estamos proponiendo desde lo internacional es parte de las prácticas que hacemos y hace parte de las agendas y las plataformas de lucha que tenemos en las diferentes organizaciones. Como yo decía antes, en Colombia, por ejemplo, son 10 organizaciones que somos parte de la CLOT Vía Campesina, el Coordinador Nacional Agrario, ANSOR, el Proceso de Comunidades Negras, ASOCAMPO, ACBC, la COMPI, bueno, son muchas organizaciones que hacemos parte y nos identificamos con la CLO y la Vía Campesina porque nuestras propuestas, ¿sí? Nuestras plataformas de lucha están ahí inmersas en eso. Y lo que se valora, por ejemplo, en el tema de la soberanía alimentaria, que es algo que no es para las organizaciones de la vía, es para el pueblo, es para el mundo, ¿sí? Y eso es muy importante. Entonces, en la medida en que nosotros aterricemos eso, en cada sitio es importante. Lo otro que es importante resaltar es la campaña que hay en la vía campesina en contra de la violencia contra las mujeres. Es una campaña de un debate político que hicimos las mujeres en las asambleas que se mantuvieron y luego lo llevamos al Congreso y fue asumido por el conjunto de las organizaciones de la CLOT Vía Campesina, porque siempre hemos dicho que lo tiene que asumir todo, hombres y mujeres, porque siempre hemos planteado que la transformación se tiene que hacer de manera conjunta. Igualmente tenemos la campaña contra los agrotóxicos porque creemos y promovemos la agroecología, ¿sí? Como un modo alternativo de producción. Y por eso consideramos que las semillas transgénicas y los agrotóxicos y todo lo que trajo la economía verde, eso es muy negativo para la agricultura campesina, comunitaria, indígena, negra, y creo que es algo que también es importante que nosotros ya lo tenemos y que lo estamos haciendo. Igualmente la campaña por una reforma agraria integral, que es integral y no solamente, como decía al principio, el acceso a la tierra, sino también a los recursos y tener servicios de salud, de educación, una vivienda digna, ¿sí? Todo lo que significa la integralidad, pero también de que ese acceso a los recursos y al territorio no sea una cosa aislada, sino que sea donde realmente tengamos tierras productivas donde estamos, o sea, que donde estamos defendiendo y que consideramos que se tiene que acabar con el acaparamiento de tierra y que hoy en día el censo agropecuario planteó de lo que significaba la concentración, la gran concentración de la tierra y que a pesar de todo eso, nosotros en pequeños territorios estamos alimentando más del 46% de los alimentos y que cada vez se aumenta más la importación de alimentos a costa de la producción campesina, a costa de la producción nacional. Entonces, cuando hablamos de soberanía alimentaria, también estamos hablando de la soberanía de los pueblos. Por eso aquí tenemos que hablar de soberanía nacional en Colombia para poder ejercer
políticas agrarias que realmente garanticen la alimentación, primero para los colombianos y luego sí mirar las exportaciones y lo demás, cosa que aquí no está claro, pero esas son algunas de las cosas de las propuestas que tiene la vía campesina. Gracias.